Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos acá en un nuevo programa de Voces de Hogar, donde debatimos, compartimos y nos divertimos. un programa hecho con mucho amor. Muy bien. Cha 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 cha. Chara cha chara cha chara cha cha. En el día de hoy vamos a hablar del uso de las redes sociales y de la tecnología y vamos a comparar cómo eran las cosas antes y cómo son ahora. Vamos con el primer tópico del día de hoy. ¿Qué dice el cartel, Adelita? Juego antes y ahora. Los juegos antes y ahora. ¿A qué se jugaba antes? A la rayuela, a la escondida, a la mancha y a la muñeca. A las muñecas. No, ¿Tenías muchas muñecas? no, ¿No? porque tenía hermanitos. Gloria, ¿a qué jugabas cuando eras chica? A la mancha. A la mancha. Juego popular si los hay, la mancha. ¿Vos jugaste? Yo jugaba a la mancha de chica, pero había muchas manchas, no era una sola. Ine, ¿a qué jugabas vos cuando eras chica? Yo no recuerdo demasiado los juegos de mi niñez, pero leía bastante cuentos o los que nos daban para leer y los teatralizábamos con alguna otra compañera. Y además jugábamos a mandar cartas a otros continentes, a otras provincias. Buenísimo. Lidia, ¿qué pensás que pasa hoy en día con el juego en los chicos y en los adolescentes? Bueno, conectados con su teléfono celular, tienen sus especialidades, cada uno en lo que le guste, los juegos que se dan por las redes, y se dejó muy de lado el jugar en la vereda y a los juegos tradicionales. Y cuando uno dice tradicional, uno piensa en lo clásico, ¿no? En lo que trascendió durante muchos años. Pero justamente, si hay algo que fue mutando y que Inesita Sancanela acaba de mencionar, tiene que ver con el siguiente tópico. ¿Qué dice Lidia? Llamadas telefónicas antes y ahora. Bien, la manera de comunicarse. Inesita se fue a la carta, ¿no? Ellos mandaban carta. Después llegó la tecnología y empezó el teléfono. ¿Qué recuerdo tenés de los primeros teléfonos? De los primeros teléfonos, bueno, que la comunicación era difícil a veces, si vos llamabas al exterior, por ejemplo, si querías comunicarte, suponete, con, con Venezuela, tardabas 7 u 8 horas. Yo te lo digo porque me pasó. Estaba mi hija en Venezuela y Sandra ya tenía 15 años, o sea que era el 87, 86. ¿Y tenías que pedir un permiso especial para hacer esa llamada o podías? tenía, podías hacerlo desde tu casa, pero siempre y cuando la telefonista que te atendía tuviese lugar para poner tu llamada. Si no ibas a la central telefónica y de ahí siempre por lo menos ahorrabas 1 hora, 2 horas. O sea, como que tenían que enlazar la llamada en Argentina con Venezuela. Mirá vos. Y no era algo muy común el hecho de tener un teléfono en una casa. No había teléfono en todas las casas, ¿o no, Inesita? En mi casa nunca había. ¿No? Éramos pobres. Yo tenía teléfono. ¿Sí? Porque mi mamá tenía en la panadería. Entonces tenía el teléfono siempre, que tenía que estar siempre uno al otro. Entonces yo les tenía que cuidar el teléfono porque era una cosa terrible. Claro. Se me cae porque estaba en una casita así
y una vez se me cayó. Bueno, ¿a quién no se le cayó el teléfono? No, era un objeto muy fácil de caerse. Pero a lo que voy es, los que tenían negocio fueran unos privilegiados en tener el teléfono, porque antes tenía un vecino por cuadra, ¿o no? Y sí, una de las cosas que había también era que tenía que esperar la llamada porque no era en forma instantánea y había que calcular a qué hora podía llegar la llamada para ver si se hacía o no. Eh, Era muy complicado conectarse, se estaba muy a la expectativa. Hoy en día, en un momento, uno se comunica con cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Es un adelanto extraordinario y se vive al instante cada actividad, cada noticia que uno quiera dar. Y si hablamos de cómo cambió la forma de comunicarnos, hay un contraste enorme entre el antes, que comunicarse con otra parte del mundo no era tan simple, había que esperar, dependíamos de otras personas, mientras que hoy en cambio, con un mensaje o una videollamada, estamos conectados en segundos con cualquier lugar. Y no solo cambió la manera de comunicarnos, sino también la manera de informarnos, que de esto va a hablar nuestro siguiente tópico. Desde ya, antes, recordemos que las noticias podían tardar meses en llegar, ¿sí? Sigamos a la época de la historia argentina hasta que nos enteramos que en España había revuelo antes de la revolución, pasaron meses. Entonces, hoy en día, uno abre el celular, va a un portal de noticias y dice, hace 19 segundos, se entera qué pasó en la otra punta del planeta. Sí, eso es cierto. Y gracias a Dios estamos comunicados al instante. Bien, y con esto yo también pienso en que si hay algo que hoy tenemos es información masiva de todo. Todo se entera, todo llega a nuestros ojos o a nuestros oídos. ¿Vos qué opinas, Gloria, de eso? Y estamos conectados permanentemente ahora con los celulares principalmente, que todo el mundo tiene celular, y el teléfono en la casa. Con el teléfono de línea te comunicas con todo el mundo. Y esto de tener información pendiente, ¿no? Porque uno va actualizando y se actualiza constantemente. ¿No genera una cierta dependencia de saber qué está pasando o de estar todo el tiempo atrás de la última noticia? Sí, pienso que sí. Yo lo veo en algunas personas de mi familia. Tienen el celular prendido todo el día. Yo no, tanto no. Porque antes uno estaba pendiente quizás del noticiero, ¿no? Y eso tenía horarios particulares. En radio, en Radio Uruguaya, porque acá escaseaban bastante las noticias, sobre todo noticias de nuestro país y ellos daban la información exacta. Vos hoy en día, Lidia, que tenés manejo del celular, ¿estás pendiente de eso o lo usás para otras cosas? No, para una de las cosas que a mí como hobby tengo son manualidades, ocupo mucho el teléfono para eso y sí, para estar conectada, porque no trato de no quedarme fuera del mundo, porque si no creo que uno se queda muy atrás y, y estamos en condiciones todavía de estar actualizados. ¿M? Es una manera de estar comunicados y saber lo que pasa alrededor del mundo. Y hablando de estar actualizados, es muy interesante esto que menciona Lidia, porque nos lleva a pensar en cuántos aspectos de nuestra vida tuvimos que actualizar junto con la tecnología. Y uno de estos aspectos que charlamos es el manejo del dinero. ¿Qué sucede hoy en día con el dinero? Hoy en día tenemos el manejo de dinero en forma virtual, lógico, depende de lo que tengas depositado,
pero no es muy poco el dinero en efectivo que se maneja, porque eso evita ciertas maneras de estafa, aunque con el dinero virtual también tenemos que tener cuidado. Y hablando de estas comparaciones, de cómo usábamos el dinero antes, que íbamos al cajero, retirábamos efectivo. Baby, ¿vos qué opinás? ¿Qué preferís? ¿Pagar en efectivo o pagar de manera virtual? Pagar en efectivo, ¿Es más cómodo para vos? ¿sí? Perfecto, baby. Yo con lo que me quedo es cómo vamos incorporando también y cómo van cambiando nuestras palabras en nuestro vocabulario. Por ejemplo, hablar de dinero virtual, ¿no? De, recién dijeron de un depósito, de transferencias, ¿sí? Un alias, cosas que antes uno no sabía ni qué era, ¿no? El depósito era ir al banco, a la caja y entregar el dinero para que lo guarden en un depósito bancario. Hoy en día se hace con un clic, ¿no? Como uno va incorporando términos que tienen que ver con esta actualización tecnológica. Yo, sinceramente, extraño algo que hacía cuando era chico, que era coleccionar monedas. Y hoy no existen más. Estampillas para las cartas. Se hacían coleccionistas y se coleccionaba y era una actividad para grandes tener y muy costosa tener colecciones enteras de estampillas con un motivo común. Por ejemplo, próceres, flores, países, banderas, etcétera. Exacto, y mientras menos cantidad de esos ejemplares había, más costosa era. Había estampillas que son precisamente el motivo de el argumento de una película argentina, que todo el dinero estaba colocado en unas estampillas absolutamente inencontrables. Y el pago se hacía, si cabía la ocasión, con una estampilla valiosa. Mirá vos. Cosas que hoy son impensadas, ¿no? Porque hay muchos chicos que hoy no saben lo que es una estampilla. Así como pasa a los adultos que aparecen términos nuevos, hay chicos que no saben lo que es una moneda. Tal cual, como decía Johnny, en esta nueva era donde muchos chicos no conocen lo que fue pagar con monedas, mandar cartas, ir a un teléfono público para comunicarse con un amigo, y ahora todo es al instante. Nos comunicamos al instante, nos informamos al instante, enviamos dinero desde casa. Queremos que nos cuenten en comentarios qué aspectos de su vida modificaron con el uso de la tecnología, qué diferencias ven en la familia. Los vamos a leer en nuestro próximo encuentro y no queremos dejar de agradecerles por escuchar este nuevo episodio de Voces del Hogar.